RPP. Así que justamente hablando de este tema está con nosotros José Luna, congresista de Podemos Perú, la bancada de Podemos Perú, pero además titular también de la Comisión de Economía, justamente esta mesa de trabajo donde se ha discutido este tema que hemos seguido muy de cerca, por supuesto, desde aquí, desde Economía. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, amigos de RPP. Muy bien. En principio, congresista, consultarles, tenemos a esta hora, a este día, 9 de abril, a 2 días de que se discuta en el Pleno del Congreso, ¿los votos para aprobar ese séptimo retiro? Bueno, hoy día en la reunión de voceros hemos programado para mañana, para el jueves, este retiro. Nosotros ya contamos en el Pleno con mayoría de votos. Solo necesitamos mayoría, nada más. O sea, ¿tienen hasta el momento, digamos, los votos suficientes como para aprobar esto en el Pleno del Congreso el jueves, en esos momentos? En este momento tenemos los votos para ser aprobados, pero yo voy a seguir conversando con las otras bancadas para efecto de que apoyen esta moción, porque es muy importante para la reactivación de la economía nacional. Congresista, ¿qué bancadas, digamos, todavía están en un proceso de dudas, de crítica, que todavía no están convencidos de aprobar ese séptimo retiro en el Pleno del Congreso? ¿Cuáles son esas bancadas? Porque me parece que usted muy temprano hacía referencia a 2 bancadas. ¿Cuáles son? Sí, todavía estamos conversando con la bancada de Avanza y Renovación, que son las únicas que realmente ya se están oponiendo. La banca de Fuerza Popular ya hemos conversado y creo que van a apoyar. Ahora, congresista, entiendo pues que Renovación Popular claramente está en contra porque el congresista Montoya es quien lidera justamente este grupo que apunta a una reforma de pensiones, ¿no? Creo que sí es, pero hemos iniciado ya la sesión anterior. Ajá. Todos los proyectos que refieren a la reforma de todo el sistema nacional de pensionario. Y ahí están todo el proyecto y estamos apoyando también a Montoya para que se forme un proyecto, una comisión entre el Ejecutivo y el Legislativo que afronte esto de una vez y en 60 días nos traiga un proyecto. Pero ese proyecto tiene que tener las siguientes características. Debe incluir a todos los informales para efectos de lograr darle pensión a todos los trabajadores. Esto es la parte más importante de lo que hemos acordado en la sesión anterior. Ok. Ahora, congresista, yo sí le quería consultar, si es que el gobierno no observa este séptimo retiro, que entiendo hay mucha confianza por parte suya de que esto se apruebe este jueves en el Pleno del Congreso. Si el gobierno no llega a observar, ¿desde cuándo ya los afiliados podrán tener el dinero en sus manos? Si el gobierno, espero yo, no observa esta ley, la Superintendencia de Banca y Seguros tiene 15 días para reglamentar. Una vez pasados los 15 días, todos los trabajadores del Perú que quieran retirar una o hasta 4 UITs pueden enviar sus documentos físicos o por virtual, teniendo 90 días para consolidar su pedido. Luego de eso se proceden a los pagos. Bueno, se tiene, digamos, estamos ahí sujetos a los tiempos del Ejecutivo, de repente se toma estos días límite para poder pronunciarse o de repente observar esta iniciativa del Congreso de la República. Pero lo cierto, congresista, es que hay críticas sobre si este retiro en realidad está beneficiando a los peruanos de bajos recursos. La pregunta es, ¿cuándo el Congreso de la República va a legislar para los informales, para los independientes, congresista? Eso justamente es lo que nos hemos enfocado y yo he presentado un proyecto para el sistema previsional totalmente completo. Luego de años de estudio hemos presentado un proyecto que le llamamos sistema previsional con el fondo semilla. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que
una parte de los impuestos forma parte de tu sistema previsional, tu recurso de ahorro, una parte de tu boleta. Otra parte, el Estado debe poner un fondo semilla cuando nace un niño, que podría ser de $100, para efecto de que se vaya capitalizando hasta los 65 años. Y otra parte es el trabajador que debe aportar. Con estos tres pilares se logra duplicar, en el peor de los casos, la pensión que estamos dando ahora. Ahora, congresista, ¿y es posible, digamos, legislar, trabajar para una reforma de pensiones que sea sostenible en el tiempo? Que creo que ahí coincidimos todos, ¿no? Que es necesaria una reforma de pensiones en nuestro país, porque la pensión que recibían los peruanos pues era muy poca y no te alcanzaba para poder vivir en nuestro país. Entonces, ¿qué tanto posible es trabajar en una reforma de pensiones, pero paralelamente también a impulsar un retiro de AFP? Justamente por eso, las AFP ya no son un sistema nacional de pensiones. Según la CEPAL y todos los estudios que tenemos, solo el 1% de los trabajadores que llegan a los 65 años deciden por recibir pensión de la AFP. ¿Por qué? Porque le calculan que va a vivir hasta los 113 años, le dividen eso, también le calculan que cuando fallece a su padre solo le deja el 15% de su pensión y a su cónyuge solo el 40%. Si nosotros sabemos que en el Perú el promedio máximo de vida de los peruanos es entre 80 a 85, entonces no le conviene a ningún ciudadano pedir la pensión. Si supongamos tenga 200.000 aproximadamente, le correspondería 1.000 soles mensuales de pensión. Y si fallece, le correspondería a sus padres solo 150 soles. Congresista, lo cierto es que todavía con este retiro de pensiones seguimos pensando en el trabajador formal. Y la ecuación en nuestro país es totalmente diferente, congresista. Somos más informales que formales. Nuevamente, el Congreso se está demorando mucho. De acuerdo. Congresista, el Congreso se está demorando mucho en legislar justamente para los que son casi el 80% del mercado laboral en nuestro país. O sea, siempre se habla de reforma de pensiones y hasta la fecha, ya estamos abril de 2024, no hay ningún atismo, ningún borrador, algo que sea visible que convenza a los peruanos que realmente usted está trabajando por una reforma de pensiones sostenible. ¿Por qué la demora? Le informo, ya existe la propuesta de la nueva ley de sistema provisional, que lo ha organizado una comisión de la Comisión de Economía. Lo que necesitamos es que el Ejecutivo participe para terminar de consensuar esto, para que efecto que salga. Ahí se está contemplando el ingreso de todos los informales, motociclistas, taxistas, vendedores ambulantes, todo. Ya se ha trabajado. Hay como cerca de 6 meses de trabajo, porque casi 6 meses que he presentado el proyecto para efectos del sistema previsional, donde se incluye a los informales. O sea, ya estamos trabajando ya en eso. O sea, entiendo entonces, primero apuntan un retiro de AFP y luego van a meterle todas las fuerzas de trabajo para la reforma de pensiones, ¿es así? Así es. ¿Pero no es incoherente, congresista, eso? De ninguna manera, porque le estoy diciendo que solo el 1% de los que llegan a los 75 años de la AFP se deciden por una pensión. Ya la AFP no es un sistema de pensionarios, sino un sistema de ahorro. Bueno, esa es la verdad. El resto es pura mentira de los bancos. Y lo cierto es que va a haber una cantidad de peruanos que se van a quedar sin un solo sol en sus fondos de AFP. Le estoy indicando que el fondo ya no es un sistema
pensionario, es un sistema de ahorro, esa es la verdad, lo dice cualquier economista serio. El resto es pura mentira. Ok, ahora, mi congresista, yo le quería hablar ahora cuando usted hace referencia a lo serio. Moody's, que es una calificadora de riesgo seria, ¿no?, ha señalado que es un riesgo justamente este tema del retiro, de un séptimo retiro de AFP. ¿Usted qué respuesta tiene al respecto? ¿Ha escuchado a los voceros en tema de Moody's hablar justamente de estas situaciones que complicarían a la economía peruana? Eso es totalmente falso. Moody's no es ninguna empresa seria, si no hubiera ocurrido los problemas en Estados Unidos. ¿A qué se refiere? ¿Qué problemas se refiere en Estados Unidos? Para ser más precisos. Que se ocultó información y casi quiebra el sistema financiero por los bonos y las deudas en basura. ¿Se acuerda? Bueno, Moody's decía que estaba bien. Miren, por eso, cuando entremos a conversar, conversemos con conocimiento de lo que está pasando. Y para ellos no hay referencia, no hay ningún referente de garantía de seguridad ni nada. Moody's no habla nada de la solvencia de China, decía que era un país en quiebra. Dejemos a Moody's de lado, entonces vamos con lo que dijo el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Don Julio tiene razón en lo que está diciendo, en el sentido de que eso a él no le preocupa mucho. A él lo que le interesa es estabilizar la moneda y tratar de que no suba el dólar. Pero él tiene todo su manejo. Él ha subido de 0.25 la tasa de referencia a 7.75. Y es con eso, controla y no le importa si es que el país se paraliza. Porque no es su trabajo si se paraliza o no. Su trabajo es que el dólar no suba, que se estabilice y no se devalúe la moneda y se mantenga, ¿no? Tienen diferentes funciones. Ahora, él tiene otra función. Lo que dijo Julio Velarde en su última presentación congresista es que incluso él advertía, ¿no?, que solo si viviéramos 140 años nos iba a alcanzar las pensiones y con un retiro de AFP ya estas pensiones serían mucho menores. O sea, lo que voy es que son conscientes. Sigue mintiendo, pues. Porque el AFP no es un sistema de pensiones. Estoy diciendo que la CEPAL y todos los estudios de información que tenemos, solo el 1% de los que terminan a los 65 años para tener pensión deciden por una pensión. Eso es lo que tiene que tenerse claro. Ya no es un sistema pensionario, es un sistema de ahorro. Congresista, le hago esta consulta. Tenemos, por ejemplo, información de que desde el Ministerio de Economía se señala que esta ley de reforma de pensiones sería aprobada en 1 o 2 meses. Más o menos es el tiempo que ustedes calculan con el trabajo conjunto entre el Congreso y el MEF. ¿1 o 2 meses? Nosotros nos vamos al peor escenario en el cual el Ejecutivo observe la ley e inmediatamente nosotros por insistencia la aprobamos. El tiempo es muchísimo menor. ¿Se refiere usted, perdón, congresista, se refiere a la reforma de pensiones o al retiro de AFP? El retiro de la AFP. La reforma de pensiones estamos calculando que nos hemos puesto como objetivo 2 meses para presentar el dictamen. Esa era mi pregunta justo, congresista, porque más o menos es lo que coincide el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la reforma de pensiones. ¿Sería entre 1 o 2 meses? Lo cierto es que sería en esta legislatura. Así es. Hemos conversado con el economista Arista, hemos conversado con el ministro de Economía y estamos dándole todo el apoyo y toda la información para que esto salga más rápido. No se olviden que esto de pensiones, sistema de pensiones y todo eso, en Podemos Perú lo venimos trabajando hace 10 años. Sí. Congresista, y para la otra, este dato que usted nos ha soltado hace instantes, si el Ejecutivo observa este 7º retiro, y ahora me refiero al 7º retiro de las AFP, el Congreso va a aprobarlo por insistencia. Así es, nosotros vamos a insistir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar cómo reactivamos la economía nacional.
y es la forma más práctica y limpia de reactivar inmediatamente la economía. ¿Con el retiro? Porque así es, eso que parece una cuestión de solo retiro AFP va a inyectar por durante un mes 4.000 millones, ¿entienden? Al siguiente mes unos 4.000 millones y al otro mes 8.000 millones, y va a mover los micro y pequeñas empresas que están quebrando. Bueno, también cuando usted hace referencia a las micro y pequeñas empresas, creo que ahí el Congreso de la República también tendría que sumarse, porque la mayoría de las micro y pequeñas empresas son informales, congresista. Entonces también no hay que dejar de lado justamente el trabajo contra la informalidad, porque no solamente me parece que es una chamba exclusivamente del Ministerio de Trabajo, sino también el Congreso de la República también tendría que ir justamente achicando esa brecha, ¿no?, de la informalidad en nuestro país. Totalmente de acuerdo. Las empresas informales son informales porque nosotros no le hemos encontrado una solución real. Realmente no existe una informalidad porque quieran ser informales, sino por la situación, y el país no le ha dado una solución de verdad que los favorezca y fomente la micro y pequeña empresa para que ellos se formalicen. Todo eso nos queda una agenda por trabajar. Congresista, gracias por atendernos esta llamada telefónica. José Luna, congresista de Podemos Perú, miembro titular también de la Comisión de Economía del Congreso de la República.